Damos que f de x igual x a la 5 ta x g de x, también damos g de 2 igual menos 3 y g' de 2 igual 4. Queremos determinar f' de 2, por lo tanto encontraremos primero la función derivada f' de x, y luego encontraremos f' de 2. Y porque f de x es un producto, aplicaremos la regla de diferenciación del producto para encontrar el derivado de f de x. Para una revisión rápida, si queremos encontrar el derivado de la función fx función g, donde f sería la primera función y g sería la segunda función, este derivado sería igual a la primera función x el derivado de la segunda función más la segunda función x el derivado de la primera función. Mirando nuestra función, f de x, la primera función será x a la quinta, y la segunda función será g de x. Vamos adelante y aplique la regla del producto. Para encontrar f' de x otra vez, tendremos la primera función que es x al quinto x el derivado de la segunda función que sería g' de x, y luego más la segunda función que es solo g de x. X el derivado de la primera función. El derivado de x al quinto sería 5x al cuarto. Ahora que tenemos f' of x, determinemos f' de 2, que significa para el primer paso, sustituiremos 2 por x o f' de 2. Otra vez, sustituiremos 2 por x. Aquí, aquí, aquí y aquí. Así tenemos 2 al quinto x g' de 2 más g de 2 por 5 por 2. A la 4ta. Y ahora, sustituiremos menos 3 para g de 2, y sustituiremos 4 para g' de 2. Así que f' de 2 va a igualar 2 al 5, es 32, x g' de 2 que es 4 más g de 2 x menos 3 por 5 por 2 al 4. Eso sería 5 por 16 u 80. 32x 4 x 128, y luego tenemos más menos 3x 80 x menos 240. 128 más menos 240 es menos 112. So f' de 2 x igual a menos 112. Que si tenemos el gráfico de nuestra función f de x, esta sería la pendiente de la línea tangente en x igual 2. Espero que encontraras esta útil.